Bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias. Estamos agradecidos de Dios primeramente por permitirnos nuevamente estar aquí a través de esta plataforma televisiva del Canal 21. La verdad que se siente aquí desde el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, la capital. Y bueno, saludamos a todos los hermanos en la fe y todos los que han de creer la verdad del Evangelio, ¿sí? La verdad de Dios, lo cual corresponde pues a ese sacrificio maravilloso, perfecto, hecho una sola vez y para siempre, y en la consumación de todo eso tan importante que nos debe interesar. ¿Por qué? Porque se trata de entender, conocer y saber sobre la vida eterna, la vida que nos compende. ¿Por qué? Porque a estas alturas debemos entender que nosotros no somos un saco de carne, ¿sí? Que nosotros somos ese espíritu que le da vida a este cuerpo, que este cuerpo físico tiene una utilidad de cierto tiempo, pero que usted es un espíritu eterno, ¿sí? Que usted se unió siendo el Espíritu de Dios, que oyendo la verdad del Evangelio va llenando su vida del Espíritu Santo de Dios. Y tiene usted la capacidad de poder vivir una vida de piedad. Dice conforme a la piedad. ¿Sí? Conforme, la fe que es conforme a la piedad, la verdad que es conforme a la piedad. ¿Sí? Qué importante es esto. Porque esta vida de fe, ¿sí? Recuerde que hemos hablado de que antes de la cruz no había fe, había ley. Y había una fe de obras, ¿sí? Pero la fe genuina, la fe de Dios, la fe que iba a ser revelada, es una fe de creer por gracia, que la gracia es suficiente, ¿sí? Los problemas que comenzaron a ver por ejemplo, en la iglesia de los Gálatas, fue porque los Gálatas se les introdujo una justificación por obras, las obras de la ley. Entonces ellos estaban cayendo de Cristo, de la gracia, por justificar el creer por medio de obras, ¿sí? Como dice, guardando días de fiesta, comidas, abluciones, días de reposo y todo lo que Pablo les expresaba a ellos, que tenían que eso tenía cierta reputación, ¿sí? Cierta reputación, pero que a la final no vencían los apetitos de la carne. Entonces el apóstol siempre habló de la gracia, estableció la gracia. Es más, a los Corintios le dice que quería pasar para que recibieran una segunda gracia. ¿Por qué? Porque es como decir que en Cristo vamos de gloria en gloria, ¿sí? De gloria en gloria hasta hacernos la misma imagen. Entonces la gracia también evoluciona, ¿sí? Y él presentaba una segunda gracia, ¿sí? Que era como subir un poco más a la claridad del entendimiento, a la llenura del conocimiento, a la verdad posicional en Cristo, en lugares celestiales. Ahí es donde comenzó a hablar de que ya estamos sentados en lugares celestiales por medio de la fe, ¿sí? Porque cuando tú crees, pones la fe, ¿sí?, en Jesucristo, se te imputa la fidelidad de Jesús al cumplir toda la ley. Entonces tú la cumples por fe, no por obras, no porque hagas el bien o el mal, no, por la fe, ¿sí? Claro que cuando la fe pasa a ser la fe, no la fe en Jesús, sino la fe de Jesús, viene esa segunda gracia. La primera gracia hablaba de la fe en Jesús, la segunda gracia habla de la fe de Jesús, porque reconoces que tú mismo, teniendo el Espíritu de Dios, pasas a ser Jesús en este cuerpo. Por eso dice, Gálatas insensatos, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces ese Cristo formado en nosotros nos convierte en Él.
¿sí? Por eso la palabra primogénito viene de prototipo, ¿sí? En el latín viene de la raíz prototoco, que significa prototipo. Entonces Jesús es el prototipo y tú eres el prototipo Jesús, ¿sí? Como una línea de vehículos. Ahí va saliendo las mismas características y la misma naturaleza. En este caso, la naturaleza nueva creada. No es que Dios va a crear, ¿sí? Dios ya creó la nueva naturaleza conforme, dice, creada según Dios, ¿sí? Una naturaleza que no tiene pecado, ¿sí? Una naturaleza que tiene el amor ágape, una naturaleza que pues Dios la pone a reinar en vida, tiene dominio propio, ¿sí? Y comienza a caminar en esa naturaleza que ya está creada. Él no la va a crear, Él no la está creando en ti, tú ya la tienes creada dentro de ti, solo que necesitas recordar, salir de la amnesia. Porque, ¿qué sucede? Nosotros venimos a este plano físico y venimos a recibir cierta información, ¿sí? Y siempre caemos como una trampa donde esa información no nos forma como hijos de Dios, sino como hijos del mundo. Entonces, recobrar la memoria sería saber que no somos este cuerpo de carne, sino somos un espíritu eterno, ¿sí? Que es Dios manifestándose en este cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque en la muerte y en la resurrección dice que Cristo resucitó y todos en Él, ¿sí? ¿Sí? O sea, dentro del cuerpo de Cristo todos hemos resucitado. Entonces somos parte de Cristo. Por eso Él dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Y cabeza y cuerpo son un mismo organismo. No puede tener un organismo sin cabeza, vendría siendo un monstruo, ¿sí? Pero cabeza y cuerpo pegadito ahí, siendo uno mismo, ¿sí? Un mismo organismo. De eso se trata, de entender que tenemos un mismo espíritu que se derramó, que está en nosotros y que nos llenó. ¿De qué? De esa nueva naturaleza creada según Dios, donde dice así que esa naturaleza ya está muerta al pecado. ¿Qué es lo que sucede? Ahí entra la apostasía o la mala información o la mentira que predicaron algunos desde los tiempos del apóstol Pablo, que le decían a los gentiles y les colocaban a justificarse por la ley, ¿sí? Por la ley, como les dije ahorita, de circuncidarse, guardar días de reposo, días de fiesta, no comer ciertas cosas. Todas esas situaciones que dice el apóstol Pablo, y todo eso son mandamientos de hombre. Y usted dirá, pero si ahí dice que días de reposo, ¿cómo que mandamientos de hombre? Sí, porque el pacto del Sinaí fue Dios con el hombre. El hombre quebrantó el pacto y Dios activó el nuevo pacto o hizo un nuevo pacto, no con el hombre, sino con él mismo, porque él venía a posar, venía a despertarse en nosotros para poder ejecutar la justicia de la palabra, ¿sí? Para poder tener pues esa vida de piedad a la cual pues a través de estos programas y de esta plataforma invitamos a las personas, ¿sí? a que cada uno pues se sume en este llamado que está haciendo Dios. Así que vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en este programa en Evidencias. Quiero agradecerle por estar aquí. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar pues las palabras inefables de Dios, algo que poco se habla, ¿sí? Y entonces usted se preguntará, ¿y acaso toda la Biblia no es la palabra de Dios? No. Ahí habló Dios, habló otro tipo de gente, ¿sí? Hubieron palabras. Y lo que hemos podido discernir y lo queremos compartir es que después de la cruz, al único que se le presenta a Jesucristo resucitado en toda su gloria, después de que se desaparece de la vista de todos y dice voy al Padre, ¿sí?
fue hacerse esa estatura de Dios nuevamente, porque entendimos que Jesús se metió en un cuerpo antes de la cruz de hombre, con semejanza a pecado, en un cuerpo de humillación, ¿sí? Pero sin pecado, nunca pecó. Entonces se metió en ese cuerpo y se despojó. Dice como que si, a ver si esto, ser Dios es como nada que aferrarse, y se despojó y se hizo hombre, ¿sí? Hombre 100% como nosotros. Él nació sin saber que Él era Dios. Él tuvo que pasar a recobrar la memoria, la recobró desde pequeño, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, Él envió un ángel y que le dijera a la mujer de cuál vientre iba a nacer, que le dijera que Él era el Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y de ahí pues ya esa naturaleza que Él engendró en ese vientre y nace, comenzó a ejercer por naturaleza la vida de piedad de Dios, ¿sí? Aprendió la obediencia, ¿por qué? Porque dice que estaba en un cuerpo de humillación. Cuando expresa un cuerpo de humillación, es un cuerpo con debilidades, un cuerpo con deseos engañosos, con pensamientos incorrectos, un cuerpo no perfecto, pues, vamos a decirlo así. Entonces él, pues, alcanzó esa perfección, porque dice que aprendió la obediencia por todo lo que padeció. Dice que hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que, vamos a decirlo así, fue obediente toda su vida como hombre, ¿sí? Como Jesús de Nazaret en los días de su carne. Muere, resucita, cumple la obra que vino a hacer, que fue la destrucción de Satanás, la destrucción del pecado, la destrucción de las maldiciones, la destrucción de las enfermedades, el acta que nos era contraria y que pues nos maldecía, quedó clavada en la cruz y no resucitó, ¿sí? No resucitó con Jesús. Jesús resucitó y se establece todo poder y dominio del reino, ¿sí? Eso fue lo que sucedió espiritualmente. Pero ¿qué sucede? Físicamente se comenzó a dar otra enseñanza diferente. Lo refleja la carta a los Gálatas en el capítulo 2 del versículo 1 al 14. Algunos personajes, ¿sí? Que eran algunos discípulos de Jesús antes de la cruz, comenzaron a darle a los gentiles el error, el evangelio diferente, y comenzó a transgiversarse la verdad. Pablo lucha contra eso, enviaba cartas de corrección, porque las cartas que envió eran cartas de saludos y cartas que corregían conductas de algunos lugares donde él ya había expresado la verdad de Cristo, ¿sí? Porque no es un secreto que donde Pablo levantaba una edificación, o sea, cuando digo, vamos a decirlo así, un grupo de hermanos edificándose en Cristo, en la enseñanza de Cristo, venían los otros apóstoles y comenzaban a enseñarle de Moisés, de la ley, de circuncidarse, de guardar fiestas, de no comer carne, sí, todo eso, y metían ese legalismo. Esa fue la apostasía que recorrió toda la tierra, y por eso en todos los sistemas religiosos, llámese denominaciones, religiones, tradicional católica o evangélica o protestante, lo que prolifera ahí es la ley de Moisés. Lo que dice el mismo Cristo resucitado en toda su gloria, le dijo a Pablo, la ley fue hasta Cristo, ¿sí? Hasta la cruz de Cristo. Entonces ahí consuma el tiempo de la ley, porque consumó los siglos, el siglo de la ley, consuma el siglo de la historia, el cumplimiento, y el siglo del evangelio, ¿sí? Que hablamos acá, conscientes de lo que decimos y entendidos de lo que decimos, que como Jesucristo le predicó en la gracia del apostolado en Pablo, ¿sí? El apóstol aprobado por Dios para los gentiles, como Jesucristo personalmente le habló, hemos entendido que por Jesucristo hablarle directamente a él le escribe 14 cartas donde queda plasmado todo lo que la mente de Cristo le transfirió del conocimiento de la gloria de Cristo. Lo que le habló del tercer cielo o paraíso, y le confesó, le dice, le enseña, dice, esto lo aprendí no por hombre, sino directamente de Jesucristo. ¿Dónde dice eso? En Gálatas 1, 11 y 12.
ahí dice que él no lo aprendió de hombre alguno, o sea, él no corrió a los otros discípulos para que le enseñaran a que... No, él aprendió directamente de Jesucristo. Por eso es que usted nota algo, que el apóstol Pablo es uno de los apóstoles más menospreciados en el vulgo religioso. Muchos usan sus cartas y sus textos y los mezclan con los de Pedro y con los de Juan, pero resaltan a los apóstoles de antes de la cruz. No resaltan al apóstol Pablo como deberían resaltarlo. ¿Por qué? Porque salió una frase hace mucho tiempo de que como no ando con Jesús, entonces pensamos que no es apóstol. Y resulta que según la gloria, la revelación, el entendimiento, dice que es el único apóstol aprobado y que él fue el primero como ejemplo que recibió la salvación. ¿Sí? El primero para ejemplo de los que han de recibir la salvación, de los que han de creer. Entonces, mucha gente dirá, no, ¿cómo así? El ejemplo es Jesús. ¿Sí? Pero es que Jesús vino a cumplir la ley y él enseñó la ley hasta la cruz. Y la ley no es el evangelio de los gentiles. ¿Sí? La ley añadida de Moisés, según el plan de Dios, era hasta la cruz para los judíos. Después de la cruz, tanto judíos como gentiles se justifican en Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sabemos que el pueblo de Israel pues no cree en Jesucristo, no todos, ¿sí? Pero hay un porcentaje muy bajito que de pronto sí crea que Jesús es el Mesías, pero un porcentaje altísimo que no le toma interés a Jesús porque para ellos no fue el Mesías, mucho menos es Dios, ¿sí? Pero por eso la palabra dice que Jesús les dijo en los días de su carne, y el reino les será quitado y se les será dado a los que den fruto para él. Y hablaba de los gentiles, del pueblo que no era judío, sino nació en el resto de países de la tierra, ¿sí? Y que el Espíritu muestra cómo estaba en los gentiles también, ¿sí? Entonces, dice, y yo iré y exaltaré tu nombre entre los gentiles. Ahí no dice judíos. Por eso es que los judíos no creen en el nombre de Jesús, porque el nombre es exaltado entre todo el resto de la tierra, donde creen en Jesucristo, y todas esas personas vienen de los gentiles, ¿sí? Eso lo profetizó Samuel, dice, y yo exaltaré tu nombre entre las naciones. Cuando escribió Samuel, escribió naciones porque la palabra gentiles la dio el apóstol Pablo, hablando de que los gentiles eran los que no nacían en Israel, o sea, el resto de la tierra. Entonces el pueblo de Israel dice que debemos orar por ellos para que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, el nombre del Señor es Jesucristo, Dios es Jesucristo, pero mientras que no lo crean, pues vamos a decirlo así, Juan, una de las cartas de Juan dice que no crea que Jesús vino en carne, es el espíritu contrario o el espíritu anticristo de Dios. Entonces se le van a oponer al espíritu de Dios, ¿sí? Entonces ellos entran por medio de la promesa hecha a los patriarcas, ¿sí? A los padres, dice Pablo, y que Dios endureció el pueblo judío en parte, ¿sí? Pero que no pensemos que ellos no están en la promesa, ellos están en la promesa hecha a los patriarcas, ¿sí? Lo que queremos es que puedan creer que el nombre de Dios es Jesucristo y que Jesucristo el Mesías vino, porque dice a los suyos vino y los suyos no recibieron, y realmente no le recibieron, y este es el tiempo, y ese endurecimiento que Dios les dio pues ha durado todo este tiempo. Entonces en eso queremos pues acotar algo para que se sepa con claridad más o menos cómo ha transcurrido estos 2000 años, ¿sí? Porque los gentiles, donde llega la predicación de Jesús, que Jesús es Dios, reciben y procuran mantener esa fe. Vamos a un corte comercial y retornamos.
Continuamos acá en su programa En Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar las palabras inefables de Dios. Esa conversación de Dios en el tercer cielo. Esas palabras que dice que las palabras inefables es, vamos a decirlo así, inentendibles para el hombre natural, ¿sí? Pero que el cuerpo no se sujeta voluntariamente, pero la mente sí. O sea que como tu mente es un espíritu, no estaba hablando de la masa encefálica, sino que es espíritu, pues ese espíritu se conecta a Dios y comienza a darle esa información, ¿sí? Vamos a decirlo así, es como en el organismo las células se comunican, ¿sí? Se comunican y se actualizan. Asimismo es la mente de Cristo, por eso aún los estudiosos del universo y el cosmos, hablando de cómo está esparcido en el universo, hablan de que todo el universo es una mente, ¿sí? Así como tú dentro de tu mente, ¿sí? Está el cerebro, hay neuronas, hay muchas partículas de diferentes nombres dentro de tu cerebro. Asimismo, todo el universo es un cerebro y bueno, la Tierra es un punto y muy mínimo dentro de muchos puntos. Entonces esa red del universo, asimismo en ese tipo de red, pues el conocimiento de Dios también se transmite, ¿sí? Por eso es que se necesita que se hable, porque dice que si nadie les predica, pues ¿quién oirá? ¿Y quién creerá? Entonces Dios siempre busca como unos envases de barro, porque dice, y este tesoro está en vasos de barro, ¿sí? Lo que tú eres, tu vestidura es un vaso, pero el tesoro está dentro, tú mismo tienes a Cristo, ¿sí? Esa es tu verdadera identidad, celestial y eterna, ¿sí? Y te debes conocer como ese Cristo que resucitó y fue glorificado, ¿sí? Que alcanzó todo lo que vino a hacer. ¿Y qué vino a hacer Jesús de Nazaret? Vino a destruir a Satanás, vino a destruir el pecado, vino a destruir las maldiciones, vino a destruir la enfermedad, y eso no resucitó. Resucitó fue Cristo, victorioso en gloria, ¿sí? Y lo demás quedó ahí, sepultado. Pero a causa del engaño, tú crees que existen todas esas cosas, ¿sí? Pero en la realidad espiritual de Dios, Él no tiene ni memoria del pecado, porque si lo eliminó, ¿cómo yo acordarme de algo que ya destruí para siempre? Entonces, este conocimiento que les digo que en la gracia del apostolado, en Pablo, lo daba a conocer, ese conocimiento que cesó cuando Pablo fue asesinado en Roma, ¿sí? Por conspiraciones de los judíos, ¿sí? Y de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y cuando usted va a buscar la palabra ancianos, es los primeros que recibieron la doctrina. Entonces, entre esos ancianos estaban los apóstoles de antes de la cruz, ¿sí? Porque dice que Jacobo estaba reunido con los ancianos, con los demás ancianos, ¿sí? Entonces da a entender que el anciano es el que tenía más tiempo con la doctrina de Cristo. Y los primeros que recibieron enseñanza directa de Cristo, pues fueron los apóstoles antes de la cruz. Entonces el apóstol Pablo viene con esta revelación, que esta revelación apostata todo lo que Moisés decía, y Pablo la enseñaba y se metía en las sinagogas y donde llegaba enseñaba esto. Entonces lo provocó a celo y por eso lo perseguían por todas partes. Usted ve el libro de los Hechos y el apóstol Pablo se salvó varias veces de morir, ¿sí? En mano dice falsos hermanos. O sea, todavía les dice hermano, pero son falsos porque intentaban matarlo. Entonces, parece ese padecimiento, ¿sí? Porque él también habla y dice que él padece en el cuerpo los padecimientos que le faltaron a Cristo. Entonces usted dirá, no, pero si los padecimientos de Cristo terminaron en la cruz, ¿sí? Pero él al haberse despertado en el apóstol Pablo, pues pasa a sentir esos padecimientos porque era el mismo Jesús, porque Pablo pasó a ser un velo, una carne, un velo, como un vaso, pero dentro está el tesoro hablando, y
fue el que fue a provocar a celo, fue el que corregía y decía todas estas cosas que eran nuevas. ¿Por qué tenían que ser nuevas? Porque después de la cruz todo fue hecho nuevo. Después de la cruz viene el nuevo pacto y dice que no eran las mismas cosas, que todas las cosas fueron hechas nuevas. Y cuando es nuevo, pues nada de lo anterior queda. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. Nada de lo anterior queda. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo dice: todo lo que yo aprendí de manos de Gamaliel, ¿sí? De toda la religión, o sea, la mente de Gamaliel en Pablo, dice, todo esto lo considero por estiércol, ¿sí? La Reina Valera en 1960, la traducción dice por basura, todo esto lo tengo por basura, pero no hay que cambiarle las palabras. Me imagino que en ese tiempo al traductor le pareció una palabra muy fuerte, ¿sí? Y si lo ve de usted desde un punto de vista muy, vamos a decirlo así, cerrado, a usted le parece fuerte, pero fue la palabra que utilizó. No la utilizó por lo que significa en este momento, sino la utilizó porque el estiércol es lo que sale del cuerpo, lo que el cuerpo desecha. Entonces él prácticamente estaba diciendo que todo lo que había aprendido en el judaísmo de Gamaliel y todo lo de la religión judía era estiércol en su cuerpo. Dice, todo esto lo considero por estiércol para ganar el conocimiento de Cristo. ¿Y cuál es el conocimiento de Cristo? Todo esto que el apóstol se le reveló en el tercer cielo y las veces que Dios se le apareció para darle enseñanza. Usted ve en la trayectoria gramatical de las cartas del apóstol Pablo y en principio usted lo ve hablando como un creyente cualquiera, como con una estatura o una medida de niño, ¿sí? Pero a medida de que él va aumentando, va soltando revelación profunda, ¿sí? Por ejemplo, Hebreos 9:26 te dice que no hay pecado. Entonces todas las personas que practican los deseos engañosos de la mente y la mala conciencia, pues dirán mentiras, eso es mentira, pero no, Pablo lo explicaba muy bien, porque en un solo día quitó el pecado de la tierra. Sí, eso lo dice Isaías 21:1, ¿sí? Que en un solo día quitaría el pecado de la tierra. Entonces, ¿eso dónde sucedió? En el día que fue crucificado. ¿Por qué? Porque si la sangre de los becerros y de los machos cabríos que sacrificaban limpiaban la carne, cuánto más, o sea, limpiaban la carne por un año, cuánto más la sangre del Cordero de Cristo, que es Cristo, que se presentó una sola vez y para siempre, ¿sí? Por eso, si hoy, después de 2000 años o más de 2000 años que sucedió este sacrificio, usted se entiende y recibe que usted no es ningún pecador, sino es un espíritu hecho perfecto para siempre, usted se siente limpio, pero usted no fue limpio ahorita, usted fue limpio en la cruz. ¿Sí ven? Y ya han pasado más de 2000 años y el efecto de ese sacrificio sigue siendo real y verdadero. Porque fue verdadero y fue real y fue suficiente y fue necesario que se hiciese. ¿Por qué? Porque no hubiera redención. No hubiese podido activar la nueva creación de la nueva criatura conforme el hombre creado según Dios, en su naturaleza nueva llamada Jesucristo en el hombre, encarnado en el hombre. Porque Jesucristo es el postrer Adán. ¿Sí? Así lo dicen las cartas de nuestro amado hermano el apóstol Pablo. ¿Sí? El postrer Adán, Jesucristo. ¿Sí? El postre de la creación. La naturaleza divina, la naturaleza perfecta. ¿Sí? La naturaleza que ¿cómo comienza? En cuerpos débiles, ¿sí? Débiles, que tienen una conciencia sucia, tienen deseos engañosos, pero hay algo que atrae. La fe comienza porque la fe viene por el oír, algo que entra en el oído espiritual y atrapa a tu mente, porque el cuerpo no se sujeta inicialmente, no se sujeta a Dios, pero el conocimiento de la gloria entra a tu mente y se sujeta a Dios.
y perseveras en ese conocimiento, y ese conocimiento trae el gobierno de Dios a tu mente, y el gobierno de Dios a tu mente gobierna el cuerpo que inicialmente no se sujetaba a Dios. ¿Sí? Entonces ya no lo contradice, sino es gobernado y tiene que regirse por el régimen nuevo del espíritu de la mente de Cristo. Y así nos hacemos obedientes por todo lo que padecemos, igual a Cristo. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos aquí en su programa En Evidencias. Evidencias de las palabras inefables de Dios. Evidencias de el único evangelio que Jesucristo se reservó para él mismo enseñarlo. Dice que el resto de palabras la envió a través de ángeles. Y tiene toda la razón. En Patmos dice Apocalipsis 1:1 que las cosas que iban a suceder pronto, las cuales las declaró por su ángel a Juan. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos que él mismo predicó directamente? El apóstol Pablo lo revela, que fue arrebatado al tercer cielo a oír palabras inefables de Dios. Entonces él refiere con eso en Gálatas 1:11 y 12, dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió hombre alguno, sino directamente por revelación de Jesucristo, o sea, personalmente por Jesucristo. Entonces ahí nos dice quién habló esas palabras inefables. Fue Jesucristo en toda su plenitud, en toda su gloria, ¿sí? Entonces ahí sabemos que el apóstol escribió 14 cartas, y ahí quedó plasmada la sabiduría de Dios, la gloria de Cristo. Quedó plasmada ahí. ¿Y por qué quedó plasmada en cartas? Para que tú sepas que está escrita en ti. Por eso dice, y esta es la gracia que tenemos desde antes de los tiempos y de los siglos. En el libro histórico de Juan, dice, el que oyó a mi Padre viene a mí, y el que aprendió de él viene a mí, y el que fue enseñado por él viene a mí. Entonces usted se pregunta, ¿dónde Dios nos enseñó? Pues todo siendo espíritu sin cuerpo, no había nada creado, y siendo espíritu en él, nos introdujo la información de su ADN para recordarlo en este tiempo. ¿Y dónde habló él? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde habló él? En las palabras inefables. ¿Sí? Estamos hablando de la resurrección. Entonces ahí en las palabras inefables habló personalmente Jesucristo. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, he guardado la fe. ¿Sí? Y al decir he guardado la fe, está diciendo he guardado la verdad. He guardado el evangelio que produce la unidad del espíritu. Eran tiempos muy difíciles para él. En un lugar exclama y dice, todos me abandonaron. ¿Sí? Porque la verdad, él dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Antes querían darme los ojos, ¿sí? Me recibieron como a Jesucristo mismo, porque era verdad. Pablo era un velo de Jesucristo y todo el entendimiento que tenía maravillaba a todos los que lo oyeran. Pero luego vinieron los demás apóstoles de la circuncisión y lo pusieron en contra porque ya estaban contaminados. Por eso le dice Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? El que los había fascinado era Pedro, Juan, Judas y Santiago. Eso está en Gálatas 2 del 1 al 14. Ahí aparecen que los de reputación nada le enseñaron a Pablo, mucho menos a los gentiles le iban a enseñar algo de verdad. Entonces lo pusieron en contra de él y él les dice, mire, me hago ahora su enemigo por decirles la verdad. Todos me abandonaron, dice. ¿Por qué? Porque se mantuvo en la verdad, ¿sí? Entonces la verdad, si estemos solos, hay que mantenerla. Sobre todo y por sobre todo la verdad de Jesucristo, ¿sí? No estamos pendientes de filosofías de hombres, ¿sí? Que han escrito filosofías por las cuales se rigen muchos países o muchos pensantes, por las cuales la gente al final dice que
todo camino del hombre es camino a la muerte, ¿sí? Que el hombre considera que va bien, pero resulta que va en camino de muerte. Porque el apetecido de todas las naciones sabemos que es Jesucristo, el conocimiento pleno de la gloria. Y Jesucristo le dice a Pablo le dice a una iglesia de las cuales él enseñaba y le dice, miren si ustedes cada uno, ninguno es de reputación, ninguno es esto como que muchos filósofos o pudientes, no, somos personas sencillas, ¿sí? Que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona en la debilidad, ¿sí? No en la arrogancia, ¿sí? Hay mucha gente que cuando recibe sabiduría de Dios, la carne se vuelve arrogante. Pero hay otros que han entendido que Dios no vino a ser servido, sino a servir, y ven a los demás como a superiores, ¿sí? No se ven ellos como a superiores a todos, que es lo contrario de las jerarquías, ¿sí? Que Jesús mismo habló, dijo, en el mundo los reyes se enseñorean, sojuzgan y maltratan a los pueblos. Entre ustedes no sea así. Entre ustedes que el más grande sea el que le sirve a todos. El más grande sea el que le sirve a todos. Y Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sigue sirviéndose. En otro lugar dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase a través de nosotros. Imagínense a Dios rogando que tú te reconcilies con Él porque ya te perdonó en la cruz. Que eres salvo por gracia. Que simplemente tienes que tener la fe de Jesús para pasar a entender los misterios, ¿sí? Y que te sean revelados para que puedas reinar en vida. ¿Y por qué se reina en vida en este cuerpo? ¿Sí? Se entiende por revelación de pronto en el momento de la cruz. Hay uno de los ladrones que le llaman el ladrón bueno, ¿sí? Que le dice a Jesús, cuando estés en el paraíso, ¿sí? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces Jesús le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Resulta que la palabra reino y la palabra paraíso no es la misma, ¿sí? El paraíso es la nube de testigos de todos los que tienen fe de Jesucristo, que ya no tienen cuerpo, que han salido del cuerpo, que han muerto, ¿sí? Que ya no están con nosotros, ¿sí? Y el reino es aquí, en la tierra. El reino se vive en este cuerpo. Por eso Él no le dice hoy mismo estarás conmigo en el reino, sino hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque los dos vamos a ir para allá. Yo voy a salir de este cuerpo porque este cuerpo va a morir, y tú también vas a morir porque estamos en la misma condición, condenados a muerte, ¿sí? Aunque Jesús dice, yo pongo mi vida y yo mismo la tomo. Él provocó, Él no dijo mátenme, pero Él provocó que lo mataran. ¿Por qué? Porque Jesús era un escándalo, ¿sí? Lo que venía haciendo. Los judíos sabían que Él tenía las señales, y todas las señales de que habían anunciado los profetas las tiene Jesús, ¿sí? Pero Él les dice para que lo condenaran, porque Él provocó su muerte también, porque en la boca está la vida y la muerte. Él les dice, el dueño de la viña envió a muchos obreros, y a todos estos obreros los golpearon, los maltrataron y a algunos asesinaron. Entonces Él pensó y dijo, voy a llevar a mi propio hijo, para que cuando lo vean sepan que Él es hijo del dueño y le regresen todo. Pero estos hombres malos que tenían la viña vieron que era el hijo y dijeron, matémosle para que nos quedemos con todo. Y así hicieron, sí, lo llevaron a la cruz. Pero todo eso Él lo hacía primero para explicar el reino sin que nadie entendiera, porque era un pacto de sombras, Él no podía revelar nada. Y segundo, para provocar su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque era necesario que muriera. Si no, no pudiéramos decir que por medio de ese sacrificio
nos limpió la conciencia, nos dio una nueva naturaleza, nos hizo aptos como hijos de Dios y nos adoptó, nos hizo su misma naturaleza. ¿Sí? Entonces estamos agradecidos por esas cosas maravillosas que Dios permite y que nos enseña y que nos dice. Vamos a un corte comercial y venimos. Bueno, llegamos a este último segmento de su programa en Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar las palabras inefables de Dios. Son palabras sencillas. El apóstol Pablo dice, yo dije todas estas cosas en palabras que son muy fáciles para entender, que son entendibles para cada uno de ustedes. Y si usted ve, simplemente es por medio de la fe. La fe viene por el oír, no por el leer. He hablado con gente que me dice, yo he leído la Biblia 20 veces, 10 veces, 5 veces, una vez, de tapa a tapa. Pero la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír, porque Dios siempre deposita ese tesoro en vasos de barro que anuncien, que confirmen, que insistan, que es como si Dios rogase a través de nosotros. Entonces, por eso se hace toda esta, pues vamos a decirlo así, inversión de tiempo, de algunos gastos importantes. ¿Para qué? Para que Dios, pues, siga hablando, siga siendo visto, porque dice que somos la imagen y semejanza de Dios. Y son gastos que Él costea, porque entendí que, dice, Dios Jiret, un nombre de los de Dios en el antiguo pacto era Dios Jiret, y yo al principio pensaba que significaba Dios proveerá, y no, significa Dios se provee. Entonces, si Dios está en nosotros, todo lo que llega a ti es porque Dios se lo está proveyendo para seguir viviendo dentro tuyo. Entonces, como este programa es de Él y Él hace como quiere, Él se provee a sí mismo para confesar la palabra eterna a través de esta plataforma televisiva. Entonces, esa insistencia de Dios es constante. ¿Por qué? Porque hay escogidos y predestinados. Yo entiendo por esto que el apóstol Pablo se refería a una serie de personas, muchas personas, miles, millones de personas que entienden el sacrificio de la cruz de Cristo, que entienden que venció para siempre la muerte, venció el pecado, lo destruyó, lo quitó, ya no hay pecado hace más de 2000 años. Y lo mismo con Satanás, lo destruyó para siempre y no hay Satanás hace más de 2000 años. Y podían recibir esta verdad. ¿Sí? Hay mucha gente que no la recibe. No creemos que haya oposición, porque con la verdad no hay oposición. Nada puede nacer contra la verdad, sino por la verdad. ¿Sí? Hablando de la verdad de Dios. ¿Sí? Pero hay personas que se cierran y simplemente acarrean pues ira de Dios. ¿Por qué? Porque esto ya es indetenible. Él dijo que en las primeras horas del tercer día, en las horas de la mañana, Él quitará la maldad de toda la casa. ¿Cuál casa somos nosotros, sus hijos? Tú también. Entonces, ¿cómo quitará esa maldad? Diciéndote que no hay maldad después de la cruz, que lo que estás creyendo es parte de tu imaginación, del engaño que te habían dado en las religiones, que no tienes ninguna lucha interna, que eso es algo imaginario en tu mente y que en Cristo eres más que vencedor. Porque el que lucha no es más que vencedor, el que lucha es un luchador, pero el vencedor o el más que vencedor pues ya venció, y esa es tu naturaleza. Tienes una naturaleza divina, o sea, la naturaleza de Dios, que ya venció al mundo, que ya venció, en todo fue tentado, o sea, Él venció por ti todas las tentaciones. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? No, pero es que yo siento tentación. No, esos son engaños de la mente, ¿sí? Deseos engañosos, porque no es lo mismo
que te digan, mira, tú tienes deseos engañosos en la mente porque el diablo existe. A que te digan, tú tienes deseos engañosos en la mente, pero el diablo no existe, son imaginarios. De una vez reaccionas y dices, entonces estoy creyendo un engaño. Y sales del engaño y eres alumbrado. ¿Sí? Y comienzas, ¿y cómo comienza? Como dijimos en algún segmento anterior, comienza con decir, confesar lo que no es para que sea, llamar las cosas que no son para que sean. Si no te sientes santo, di, yo soy santo. Yo fui limpio por un solo sacrificio para siempre. Cita la palabra. Hebreos 9:26 dice que no hay pecado después de la cruz. También dice que por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Sí? Que somos la congregación de los primogénitos, de los espíritus hechos perfectos. ¿Sí? Entonces ahí usted comienza a recibir ¿qué? Llenura del conocimiento, para que el espíritu dentro de ti tenga herramientas para destruir los deseos de la carne. Y así tú puedes ver que es realidad lo que se dice. ¿Sí? Yo soy testigo de eso. Por eso dice, y me seréis testigo en toda la tierra. ¿Por qué? Porque testigo es una persona que vive la misma vida de Jesús. ¿Sí? Porque tenemos su mismo espíritu. Todos los que hemos recibido el espíritu de la verdad, tenemos su mismo espíritu. El Pablo le llamó que el único que traía era recibir la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es lo que él predicaba. Lo que solo el apóstol Pablo predicaba. ¿Sí? Eso es recibir la verdad y el verdadero espíritu. Entonces, amados hermanos, pues finalizamos ya este programa por el día de hoy. Estamos muy agradecidos por habernos escuchado, por estar ahí atento siempre de este programa. Quiero agradecerle a todas las personas que nos envían mensajes, que nos aconsejan. Siempre es muy importante para nosotros. Todos los que participan por ahí y escriben haciendo alguna pregunta. Y bueno, siempre el Espíritu pues nos mantiene como preparados para dar respuesta a toda pregunta. Así que quiero agradecerle donde quiera que usted se encuentre, quiero decirle algo muy importante. Usted tiene que salir de la amnesia y recordar quién es eternamente. Eternamente tú tienes un nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y se encarna en ti y te hace Jesucristo hombre en la tierra. Ese es el último velo de Dios. ¿Sí? Que ya no te conoces según la carne, sino Jesucristo se forma en ti y tú eres el prototipo de la vida de Jesucristo en la tierra. La misma fidelidad, la misma santidad, el mismo poder, la misma gracia, todo pasa a estar en ti porque eres el prototipo de Jesús. Así como era en el principio, antes de que Adán cayera en desobediencia, todos vivían en perfección. Asimismo, en Jesucristo vivimos todos en perfección, ¿sí? Siendo todos esa misma mente de Cristo y ese cuerpo Jesús. Así que quiero saludarles, les envío un fuerte abrazo fraternal, diciéndoles como está escrito, los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Efesios 1:3 dice que ya somos bendecidos con toda bendición. O sea, ya no hay que decir Dios le bendiga. Hay que decir bendecidos. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos. Eso es parte de dejar de maldecir las cosas que son del nuevo pacto. Así que somos más que vencedores. Hasta una próxima oportunidad.